Padre, si yo pudiera pedirte algo hoy es que veamos tu gloria, por favor. Que veamos tu amor. Que veamos el valor de tu Hijo Cristo y de su obra en la cruz. Que lo veamos de manera que nosotros nos refrenemos y nos restringamos, Señor, de toda falta. Que nosotros, Señor, seamos enseñados por tu amor a rechazar nuestras tentaciones. Que también podamos ver la realidad de esta era malvada y de la maravillosa liberación que trae tu Hijo. Oramos en su nombre. Amén. Dice nuestro texto de hoy, Pablo, apóstol, Gálatas 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros hemos estado comenzando, ya este es nuestro tercer estudio sobre la carta de los Gálatas, y los primeros dos han sido casi de puro contexto, pero gracias a Dios ya estamos entrando en la carta en sí. Y yo quiero que notes algo interesante de este primer cachito que nosotros tenemos. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero quiero compartírtelo. En todas las cartas de Pablo, en todas ellas, el apóstol Pablo siempre da gracias a Dios por los hermanos. Si doy gracias a Dios por ustedes, o por ejemplo en la de Tesalónica, él da gracias a Dios porque los hermanos han sido fieles. Y Pablo siempre encuentra una razón para dar gracias por algo respecto a los hermanos. Esta es la única carta de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo donde él no hace eso. Y no lo hace por lo que hemos estudiado anteriormente, no lo hace porque él ha visto la falsa enseñanza de los judaizantes, y Pablo inmediatamente, lo vimos la vez pasada, no pasan 2 palabras y él empieza a defender el evangelio que Dios le ha confiado. Pablo, apóstol, y ahí se termina todo y empieza, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. La semana pasada hablamos acerca de la autoridad del apostolado de Pablo. Dijimos que un apóstol en la palabra de Dios es algo muy especial y muy único. Estos son las personas a las que Dios ha autorizado para hablar en su nombre. No hay ninguna otra persona. Estos son los únicos a los que Dios ha autorizado para que hablasen como los profetas del Antiguo Testamento, que decían, así ha dicho el Señor. La autoridad de Pablo, entonces, dice ahí luego, no se originó en los hombres, ni tampoco fue la causa algún hombre, sino que su apostolado nace y se sostiene en el mandato del Señor Jesucristo y de Dios el Padre. Y es que lo que yo quiero que notes de ese primer versículo son precisamente las 2 preposiciones que están ahí. Tal vez es un detalle muy insignificante para algunas personas, pero yo sí lo creo muy importante. Mira, dice, Pablo apóstol, no de hombres, y luego dice, ni por hombre. ¿Ya viste? Quiero que veamos estas 2 preposiciones y las palabras hombres y hombre. De es una preposición que indica posesión. El teléfono es de Sandra. O también indica pertenencia, incluso origen. Yo soy de Puebla, por ejemplo. Entonces Pablo dice, yo no soy un apóstol de hombres. Mi apostolado no se originó ahí. Yo no soy un apóstol enviado por un grupo de hombres. Y luego la preposición por, que por nos indica qué es lo que obró en cierta situación. Nosotros tenemos
Luz aquí por la electricidad que corre a través de esas barras, ¿verdad? Por es una preposición que nosotros usamos para identificar qué es lo que obra en ciertas situaciones. En este caso, la electricidad. Entonces Pablo también dice, mi apostolado no fue causado porque algún hombre me llamó, o porque Pedro me comisionó, o porque alguno de los apóstoles me dijo, ándale Pablo, tú también, vamos, ¿sí? No fue un agente humano el que me dio mi apostolado, sino que me lo dio el Señor Jesucristo. Quiero que revisemos algunos versículos, por ejemplo, Gálatas 1 del 11 al 12. Ahí también quiero que vean esto, porque ahí se ve, por las palabras de Pablo, que él no recibió ni el evangelio ni su apostolado de nadie más que del Señor. 1:11 de Gálatas dice, mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es que según hombre. No es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por qué? Por revelación de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo le dio el mensaje del Evangelio al apóstol Pablo. Quiero que veamos también el capítulo 2, versículo... es más, miren, quiero que vamos a ver desde el capítulo 1, desde el versículo 15, y quiero que veamos esto simplemente, después lo vamos a tratar más a fondo, pero quiero que notes el tiempo aquí, ¿ok? Dice, pero cuando agradó a Dios, Gálatas 1:15, que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿te das cuenta? Esto no nace con hombres. El apostolado de Pablo no vino porque alguien lo escogió, porque Pedro lo escogió, porque Santiago, el hermano del Señor, lo escogió. No vino porque los apóstoles le comisionaron eso, ni porque alguna iglesia lo mandó. El Señor desde el vientre de su madre lo había llamado y lo había apartado. Dice, me llamó por su gracia revelar a su Hijo Jesucristo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Dice, cuando eso sucedió, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, yo no fui con ninguna persona. Es lo que está diciendo, ¿ok? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años ya, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, desde que el Señor Jesús se encontró con el apóstol Pablo en el camino a Damasco, en Hechos 9, como lo vimos la vez pasada, hasta el punto en el que él vio a uno de los 12, pasaron ya 13 años, 3 años. 3 años pasaron ya. Capítulo 2. Mira, dice, permanecí ahí 15 días, en el versículo 1:18. Y dice el 19, quiero agregar eso, perdón. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora sí, capítulo 2. Después, pasados 14 años, otra vez subí a Jerusalén. Ya, el apóstol Pablo se convirtió, conoció al Señor Jesús en el camino a Damasco. Pasaron 3 años y vio por 15 días al apóstol Pedro. Y después de 14 años regresó a Jerusalén. Pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí, dice ahí, según, ¿qué cosa? Una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio, que predico entre los gentiles. Y ahora, mira, aquí está algo interesante en esta última frase, que predico entre los gentiles. El apóstol Pablo ya estaba predicando. No fue primero a la escuela de los 12. Y es más, aunque alguno pudiera haber dicho, tuvo 15 días con Pedro. Es muy difícil desaprender algo. ¿Estás de acuerdo? Muy difícil desaprender algo. En 15 días, un judío
como el apóstol Pablo que estudiamos la semana pasada, que iba al extremo con su religión en el judaísmo, que aventajaba a todos los de su edad en el judaísmo, que era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres que muchas otras personas. Una persona que había sido educada por un rabino eminente como Gamaliel. No es tan fácil que en 15 días todo el chip cambie de manera tan drástica. No fue posible que alguno de ellos lo mandara, es lo único que quiero decir. Lo que vemos aquí es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo ya en el versículo 1, perdón, que su evangelio no es ni de hombre ni por hombre. Y aquí quiero hacer una corrección. No es de hombres. Ahora, ustedes van a decir, ¿por qué esa corrección de hombre, hombres? ¿Por qué importa? Bueno, porque si ustedes leen Hechos, que por cierto les pido que vayamos allá, a Hechos 9. Si ustedes leen Hechos, ustedes van a ver que desde que el apóstol Pablo se convierte, 9, desde que el apóstol Pablo se convierte en el capítulo 9, hasta que una iglesia lo envía como misionero, hasta el capítulo 13, pues suceden ahí alguna serie de cosas interesantes. Pero muchas personas podrían pensar o piensan que como el apóstol Pablo fue enviado por una iglesia, especialmente la iglesia de Antioquía, pues no es un apóstol del Señor Jesús. A él lo envió, pero lo envió una iglesia, no el Señor Jesús. Y otra vez, quiero que vayamos a Hechos 9 y dice, quiero que revisemos el versículo 15. Aquí están las palabras que el Señor le dio a Ananías, ¿recuerdan? A este que fue a buscar a Pablo a la casa de algún otro hermano. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Ves? Entonces, nuevamente, aquí lo que nos enseña el libro de Hechos es que el apostolado de Pablo no nace en una persona humana, sino en la mente del Señor. Y el último versículo que quiero que revisemos es el capítulo 13, en los versículos del 1 al 3. Porque aquí está el comienzo del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Hechos 13, 1. ¿Ya estamos todos ahí? Dice, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y aquí está el nombre de estos profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y al final, Saulo. ¿Recuerdan que Saulo y Pablo es el mismo nombre? Así como Malaquías y Malacai. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Ves? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El que Pablo y Bernabé fuesen enviados como apóstoles a los gentiles no fue una cuestión de la iglesia de Antioquía. No es algo que se les ocurrió a ellos. Esa fue una orden directa del Espíritu Santo que se las dio a ellos. Y mira, el versículo 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Esta es como una confirmación de lo que Dios había dicho. Dice, y los despidieron. Date cuenta, me gusta mucho porque en algunas traducciones de la Biblia en inglés dice, y los enviaron. Pero eso se podría malentender, porque acuérdense que apóstol, ¿qué significa? Enviado, ¿verdad que sí? Me gusta mucho que los traductores en español tuvieron cuidado de ponerle y los despidieron. De hecho, la palabra griega ahí tiene más el sentido de liberarlos, de dejarlos ir. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no los enviaron. Ellos simplemente
los dejaron ir y les dijeron, vaya hermanos, cuídense mucho. Bien, nuevamente, ¿por qué creo que es importante recalcar esto? Porque si Dios comisionó y autorizó al apóstol Pablo para hablar el evangelio en su nombre, con su autoridad, con la autoridad de Dios, entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado de la manera en la que nosotros escuchamos lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mucho cuidado. Porque eso significa que es Dios hablando por medio de su mensajero para que nosotros escuchemos su palabra. No la palabra de Pablo, sino la palabra de Dios que es dada a nosotros a través de Pablo. Bien, yo creo que tal vez hubiese sido suficiente que Pablo dijera que es enviado y comisionado por Cristo, ¿no? Pero él también agrega algo en Gálatas. Vamos a regresar a Gálatas. Dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Yo creo que a lo mejor hasta ahí hubiera sido suficiente. Pero el apóstol Pablo agrega también por Jesucristo y por Dios. La causa del apostolado del apóstol Pablo fue el Señor Jesucristo y Dios. Ahí se originó. Y dice algo interesante aquí. Y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora, date cuenta que Pablo, al agregar esto, también él está involucrando al Padre en su apostolado. Perdón, está involucrando al Padre en su apostolado. Al Padre que le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre. El Padre que le dio a Cristo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. El Padre que lo resucitó y que ahora el resucitado Rey de todo, el Señor Jesús, y el Señor, su Padre, son las personas que envían al apóstol Pablo para hablar. Justo después de mencionarse a él mismo como autor de la carta y de la manera en la que lo hace, el apóstol Pablo, de una manera simplemente profunda, nos ayuda a comprender que su apostolado tiene un origen divino. Y esas son sus primeras palabras. Ahora, yo quiero que notes aquí el corazón de pastor del apóstol Pablo, porque, como les decía la semana pasada, no había otras fuentes de evangelio en ese entonces. Pablo era el único que andaba ahí. Pedro estaba con los gentiles. Perdón, con los gentiles, no con los judíos. Pablo con los gentiles. No era como que si hubiera una tele transmitiendo los mensajes de Pablo. Si las personas rechazaban el evangelio del apóstol Pablo, ellos estarían por default rechazando la palabra de Dios y ellos se perderían. Entonces el apóstol Pablo no anda perdiendo el tiempo. El apóstol Pablo se lanza directo a defender lo que tiene que hacer para que los hermanos comprendan la gravedad del asunto en el que ellos están, si es que ellos abandonan el evangelio que les ha sido enseñado. Después de todo esto, de esta pequeña explicación y pequeña defensa, profunda defensa del apóstol Pablo, él dice en el versículo 2 que él está con los otros hermanos que están conmigo y que él escribe a las iglesias de Galacia. Y aquí empezamos ahora sí lo que ya la carta en su contenido. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ver ciertas frases que son muy potentes. Yo de verdad no sé si alcance a terminar el versículo 5, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Porque cada una de estas cosas que él nos está diciendo tienen implicaciones bien profundas. Versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Algunos autores dicen que este era el saludo común
en el Imperio Romano en ese entonces, ¿no? Como decir buenas tardes o buenos días. Yo la verdad pienso que Dios, siendo como Él es, escogió cuidadosamente sus palabras para que su iglesia entendiera cómo Él se refiere a los suyos. No simplemente como si tomara algo prestado de nuestra cultura y dijera, bueno, pues así, sino yo pienso que Dios, en su infinita capacidad, escoge con mucho cuidado las palabras que vienen escritas en este libro que llamamos Biblia. Y pienso eso porque Dios no tiene las barreras del lenguaje que yo tengo. Aunque todos nosotros hablamos español naturalmente, la verdad es que nosotros no sabemos todo el español del mundo. Y tal vez podríamos encontrar palabras mejores para expresar de manera más adecuada lo que queremos decir a veces. Nosotros tenemos ciertas limitaciones, Dios no. Dios sabe todos los lenguajes y Él usa las palabras exactas, las que quiere usar para comunicar su verdad. En ese sentido, yo pienso que esta palabra gracia tiene mucha importancia. No simplemente como un saludo común, sino porque esta es la primer palabra de la carta. Y esta primer palabra, gracia, es una condensación de todo lo que Gálatas es. De todo lo que Gálatas es. Esta gracia es exactamente lo que los judaizantes están rechazando. Y ahora las iglesias de Galacia también. Ellos, los judaizantes, no enseñaban la salvación solo por gracia, ni tampoco solo a través de la fe, ni tampoco solo a través de Cristo. Ellos enseñaban que para ser salvo, pues tenías que obrar de cierta manera según la tradición de los judíos y también según las leyes de Moisés. Ellos decían que debías de agregar obras a tu fe. Que sí, Cristo te salva, pero tienes que hacer algo más para que seas verdaderamente salvo. Ahora, no sé si te lo has pensado, ¿qué significa gracia exactamente? Me gusta mucho la definición del pastor John Piper. La gracia en sí significa un favor que no mereces, un bien que no mereces, eso es gracia. Pero la del pastor Piper dice que la gracia es la voluntad de Dios de tratarnos mejor de lo que merecemos. Me agrada esa. La otra también, pero esta se me hace, no sé, de cierto modo más entendible. Porque la verdad es que el Señor nos ha tratado mucho mejor de lo que merecemos. Y el mayor acto de gracia es que Él nos salva a pesar de nuestro pecado. Lo que sería justo para nosotros sería ser castigados y condenados. Y como les he dicho muchas otras veces, si Jesús nos hubiese condenado, nadie se hubiera quejado, los cielos lo hubieran alabado por ser justo y bueno y castigar a los pecadores. Pero Dios decidió, por las razones que se encuentran en su amor, tratarnos mejor de lo que merecemos. Y en lugar de castigarnos y condenarnos, nos salvó. Mira lo que dice Gálatas 2:21. Yo creo que ahí pues, nosotros podemos tener un poquito más de idea de lo que es la gracia. Gálatas 2:21. Tenemos idea de lo que es la gracia y también tenemos idea de lo que las iglesias de Galacia estaban haciendo con la gracia de Dios. Mira, dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Los Gálatas que estaban aceptando este evangelio de obras agregadas, lo que estaban haciendo era eso, desechando la gracia de Dios. Yo no puedo salvarme, la ley, siempre quedo corto delante de la ley de Dios. Dios en su gracia me ha tratado bien. Pero ahora los judaizantes dicen, no, nosotros tenemos que hacer esto. Si tú tienes que trabajar por tu salvación. Entonces la salvación ya no es por gracia. Dice ahí, no desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia,
entonces por demás murió Cristo. Si por lo que tú pudieras llegar a ser bueno o malo te pudiera salvar, ¿para qué vino el Señor Jesús? No tendría sentido. Entonces, al agregar obras a la salvación, lo que nosotros estamos haciendo es rechazando y desechando la gracia que Dios nos ha dado en su Hijo Jesús. Eso es lo que nosotros hacemos o haríamos en dado caso. Ayúdame a revisar también Romanos 4, ¿sí? Entonces, esta disposición que Dios tiene de tratarnos bien, mucho mejor de lo que merecemos, a pesar de cómo somos y de lo que hacemos, eso es lo que llamamos gracia. Romanos 4:4. Dice así la palabra de Dios, mira, dice, pero al que no obra, ¿ya viste? Al que no... perdón, sí es cierto, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú trabajas por lo que estás intentando obtener, pues entonces ya no es gracia. Ya te deben algo, te lo tienen que pagar. Dice, más, ahora sí, al que no obra. Esto es gracia. Al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. ¿Ves? Entonces, esta fe que nos justifica, otra vez, este es el gran tema de Gálatas, la salvación es solo por fe, solo por gracia, solo a través de Cristo, sin las obras de la ley, porque las obras de la ley no justifican a nadie. Esto es gracia. Dios justifica al impío. ¡Qué verdad tan grandiosa para nosotros! Esa palabra impío, malvado, sin amor a Dios, es lo que nos definió por mucho tiempo. Por mucho, mucho tiempo. Y Dios en su gracia nos justifica, nos declara justos por la fe, sin las obras de la ley. Eso se llama gracia. Si tú tuvieras que hacer algo para obtener ese favor, entonces ya no es más gracia. Como les decía, la gracia es un favor inmerecido. Si tú hiciste algo, pues ya te lo mereces. Dejaría de ser gracia por definición. Quiero que veamos dos últimos textos en Romanos 11, 5 y 6. Romanos 11, ahí dale una vuelta a las páginas de tu Biblia. Y mira lo que dice Romanos 11. Romanos 11, 5 y 6. Dice así. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Ya viste? Un pequeño grupo de creyentes, eso es un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ¿qué dice ahí el texto? Ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la salvación de los escogidos de Dios es simplemente por gracia, sin las obras de la ley. No es por obras, dice ahí. No es por obras. Esto es exactamente lo que los judaizantes estaban enseñando. Y esto es exactamente lo que los católicos enseñan. Esto es exactamente lo que los testigos de Jehová enseñan, lo que los mormones enseñan, lo que los musulmanes enseñan, lo que los judíos, algunos judíos todavía creen. Todas las religiones del mundo están basadas en que tú hagas algo para moverte del castigo que Dios tiene preparado para aquellos que no lo siguen. El hinduismo es igual. Tienes que hacer ofrendas, tienes que hacer sacrificio para ganarte el favor, la gracia de Dios
Y entonces ya, el cristianismo es la única religión que dice que un pecador puede llegar a ser salvo simplemente por la fe, sin obras. Y eso es ofensivo para muchos, especialmente muchos que se creen buenas personas. Porque dicen, ¿cómo es posible que este malvado, pecador, que quién sabe qué anda haciendo, sea salvo y yo que me porto bien no? Bueno, es que ellos no han entendido que la salvación es por gracia. Dios salva a las personas por gracia, no por los méritos que pueda llegar a tener. Y es que no lo hace por méritos por una razón, porque nadie es lo suficientemente bueno. Nadie lo es. Nadie es suficientemente bueno. El último texto que quiero que veamos respecto a la gracia está en Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2:8. Escucha. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esta salvación, esto que Dios está haciendo, no es de ustedes. Es un don de Dios. Y siento como que el apóstol Pablo está repitiéndose a él mismo porque la gracia en sí es un don, es un favor inmerecido. Tratarte bien cuando mereces que te traten mal. Tratarte mejor de lo que mereces ser tratado. Es cuando dice, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. El apóstol Pablo empieza con gracia y termina con gracia. Y así siempre es la salvación de Dios, hermanos. Nosotros nunca debemos de pensar que somos salvos por lo que hacemos o llegamos a hacer o cómo nos portamos. Si nosotros nos llegamos a portar como cristianos un día, créanlo, hermanos, que ha sido simplemente porque la salvación de Dios comienza en la gracia y termina en la gracia y Él te sostiene por su gracia cada día. Cada día. Esta salvación no es de nosotros, es un don de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 9. No por obras. ¿Ya viste otra vez? No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Somos su creación. Su salvación, nuestra salvación es su obra. Somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos porque hicimos buenas obras. Somos salvos para que, después de haber sido salvados, nosotros hagamos lo que dice el Sermón del Monte. Hagan brillar su luz delante de todos, de modo que las personas vean las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en el cielo. Nosotros somos salvos con el propósito de hacer buenas obras. No por las obras, sino con el propósito de hacer obras que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Entonces esta palabra gracia, para mí, resume todo lo que Gálatas es. Somos salvos por gracia. Y no es lo único que tenemos. Dice que tenemos gracia y también que tenemos, regresen a Gálatas, gracia y ¿qué? Versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Paz. Tenemos paz para con Dios. De hecho, déjenme les leo lo que dice Romanos 5:1. Porque aquí es donde se unen la gracia y la paz. Romanos 5:1 dice así. Perdónenme. Dice así, escucha esto, Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, no por las obras de la ley, sino por la fe, nosotros es que llegamos a tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fue porque el Señor Jesucristo en la cruz hizo posible esto para nosotros.
Y es entonces que, como dice Juan, a los que creen en su nombre, creer, fe, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y entonces nosotros ya no estamos en enemistad con Dios. Para mí, hermanos, es tan dulce pensar. No sé si para ti lo es, pero yo espero que sí. Y por eso oraba, como oré hace ratito, que Dios nos permitiera ver su gracia y atesorarla y saborearla y contemplarla. Es tan dulce para mí saber que Dios está conmigo. Y está conmigo no porque viene para pelear contra mí, sino porque Él está por mí, para mí, no contra mí. Una de las cosas que para mi corazón, y es mi oración que para el suyo también, es pesada, es llegar a pensar que yo me aleje de Él. Y tú vas a decir, bueno, ¿y eso qué? Es que, hermanos, a veces pensamos que el cristianismo tiene que ver con las obligaciones de hacer las cosas. Pero el cristianismo es una religión del corazón. Y saben que si nosotros amamos a Cristo, nosotros no vamos a querer separarnos de Él. Y si nosotros no queremos separarnos de Él, nosotros vamos a guardar nuestros ojos y nuestras manos y nuestra boca, nuestras acciones. Vamos a vivir de manera santa. Llegar a pensar que el Señor dijera de mí, no te conozco, para mí me llena de temor. Yo no creo que eso sea el caso, pero si llegara a ser, es horrible. Para un no cristiano, estar cerca o lejos de Dios es igual. Viven su vida como quieren, pasan sus días como quieren, sin pensar en que Dios está ahí a un lado viéndolos. Oh no, hermanos. Para nosotros ha sido comprada paz. Y esa paz es un tesoro, algo que debemos de guardar, algo que debemos de proteger, algo que debemos de cuidar. Mira, y otra vez aquí está la gracia de Dios. Piensa que aquí están los Gálatas, ¿no? Desechando la gracia de Dios, como dice el mismo texto, aceptando un evangelio diferente, un evangelio que socava el sacrificio de Jesús, un evangelio que le roba gloria a Jesús, un evangelio que pone la mirada en uno mismo. Y aquí está Dios nuevamente, acercándose a su gente, reafirmando su verdad, corrigiéndolos, guiándolos, protegiéndolos. Qué gracia tan maravillosa, que en lugar de castigar o reprender a sus criaturas por hacer cosas tontas, Él está aquí nuevamente, el Rey de todo, inclinándose desde su trono con humildad para recordarnos de su gracia. Tenemos gracia y paz. Y esta gracia y esta paz, voy a regresar a Gálatas nuevamente, son de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. No es como que solamente el Señor Jesucristo desea paz para ti y Dios desea castigarte, como les decía hace ratito en la escuela dominical. Esta paz, esta obra de salvación, Dios y el Padre, perdón, Dios el Padre y el Señor Jesús la trabajaron juntos. La trabajaron juntos. La palabra de Dios dice que Jesús nos amó. La palabra de Dios dice que Dios amó al mundo. No fue algo separado, sino que los dos juntos trabajaron. Tenemos gracia y paz de Dios. Versículo 4. Gracia y paz sea a vosotros desde Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados,
para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios el Padre. Esa es otra cosa y podríamos sacar como 3 sermones de esto. Muchos sermones, muchos. De verdad, nosotros acá tenemos el evangelio así súper condensado, casi en cada frase que nosotros estamos leyendo. Es más, casi en cada palabra. Y eso, yo espero que eso te anime a atesorar y a buscar la sabiduría de la palabra de Dios. Dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Yo me imagino que cuando el apóstol Pablo llegó a Galacia, él desde el principio les dijo quién era Jesús y lo que había hecho por ellos. Todo. No solamente resucitar, sino morir y entregarse. El apóstol Pablo desde el principio de la carta les está recordando a los Gálatas y les está animando a que vuelvan la vista al evangelio que les ha predicado. El evangelio del Redentor Jesús. Dice aquí, Gálatas se entregó a sí mismo, ¿verdad? Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio a sí mismo. ¿Has pensado y meditado en eso? Piénsalo, medítalo. El Señor Jesús dijo en Juan 15:13, escucha esto. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y después, unos versículos después, le dice a los discípulos, ustedes son mis amigos. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Qué significa que el Señor Jesús se dio a sí mismo por mis pecados? Que Él me amó con el mayor amor que pudo tener. Nadie tiene mayor amor que este. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Aquí está hablando el Señor Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el versículo 18 él dice otra vez, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Efesios 2:25. También quiero leérselos porque no me lo sé tan bien de memoria. Necesito trabajar en eso. Efesios 2:25 dice lo siguiente. Subráyalo en tu Biblia si quieres después. Efesios 2:25. No, 5:25. Ay, mi dislexia me anda ahí jugando mal. 5:25. Escucha esto, porque esto es para los esposos. Y tal vez tú pudieras llegar a entender, y quise escoger este versículo, perdón que me trabe, pero me emociono. Quise escoger este versículo porque tal vez tú pudieras llegar a entender mejor lo que el Señor Jesús quiere decir cuando dice que se dio a sí mismo por nosotros con algo que tú tienes cerca. Y esto es tu esposo. Escucha. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, por ustedes, hermanos, por este pequeño grupito que tal vez tú podrías decir que tal vez no somos la iglesia más influyente en la ciudad, tal vez no tenemos las mejores cosas, pero el Señor te ha amado y se dio a sí mismo con alegría para poder salvarte. ¿Qué significa que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados? Que Él me amó con un amor muy grande. Hermanos, Él padeció traición, soledad, dolor, humillación tras humillación, cada vez más grande, desde que nació hasta que murió. Él sufrió
fue clavado en una cruz, fue traspasado por nosotros, sufrió la ira de Dios en nuestro lugar, tu lugar, mi lugar, Él jadeando, agonizante, estuvo intercediendo por nosotros. Y en su estado más humillante, su amor brilla para nosotros. Él me amó a mí, Él murió por mí, Él me salvó. Eso significa que Él se entregó por ti. Es exactamente como dice Gálatas 2:20. De verdad, con Gálatas ha sido interesante ver cómo el apóstol Pablo está repite y repite, pero eso es lo que hacen los buenos maestros, repiten mucho lo que es importante. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ves? El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, se dio a sí mismo por mí. Todo esto, hermanos, otra vez, asombroso para mí, que fue de acuerdo a la voluntad de Dios el Padre. Dios quiso quebrantar a su Hijo. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Fue parte del plan de Dios el que su Hijo muriera y sufriera su ira, su único Hijo. El Padre, como en el Cordero del Antiguo Testamento, tomó a su Hijo como un sustituto del pecador y lo ofreció para rescatar a muchos. ¿Recuerdas que eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento? El sacerdote, llegaba un señor pecador que sabía que había pecado con un animalito, y el que moría no era el pecador, era el animal. Dios puso la vida de su Hijo, la cosa más valiosa en el universo, para que tú pudieras ser salvo, para que yo pudiera ser salvo, para rescatarnos, para rescatarte, para rescatarme. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y termina el versículo 5 diciendo: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero se me pasó algo. Mira, Cristo murió para algo, dice el versículo 4, perdón, para librarnos del presente siglo malo. Él murió para librarte del presente siglo malo. En el Nuevo Testamento, hermanos, las personas que escriben ven dos épocas: la época presente y la época por venir. La presente, donde estamos ahorita; la por venir, cuando el Señor Jesús regrese y establezca su reino perfecto. Dice la palabra de Dios ahí que Él vino para librarnos del presente siglo malo. ¿Cómo que el presente siglo malo? ¿A qué nos referimos con eso? Acompáñame a Efesios, por favor, Efesios 2. Está Gálatas y luego está Efesios, así que no está muy lejos. Y tal vez aquí no está siendo tan directamente explícito. Efesios 2. No está siendo tan explícito lo del siglo malo, pero creo que sí nos deja saber algunas cosas. Mira, dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso te da una idea de cómo es nuestro siglo ahora. Hijos de desobediencia, teniendo por herencia la ira de Dios solamente,
siguiendo los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros pensamientos, hijos de desobediencia, ahí dice, muertos en nuestros pecados, andando en ellos todo el tiempo. Ahí dice, dice Efesios que vivimos según el príncipe de la potestad del aire. En 2 Corintios 4:4, la Biblia llama a esta misma persona el Dios de este mundo, que es Satanás. Vivimos según sus preceptos, hacemos las cosas que Él desea, vivimos lejos de Dios, no lo amamos. Y si todavía no está muy claro para ti cómo es nuestro mundo, Romanos 3 hace una buena síntesis. Romanos 3:10, no hay ningún justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron la paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es nuestro mundo, y así es nuestra era. El Señor Jesús dio su vida para librarte de esto, de la incredulidad, de vivir lejos de Él. Él no dio su vida principalmente para que a ti te vaya bien en todo y tengas dinero y no tengas problemas y tu vida sea color de rosa y todo te salga bien. Esa no fue la razón. Él dio su vida para librarte de esto, de una vida encadenada a tu pecado, viviendo en la maldad del mundo, como todo el mundo vive, sujeto a Satanás y esclavizado por tu pecado. Él murió para librarte de esto, para librarte del presente siglo malo. Y si Él ha hecho eso, hermanos, tenemos cosas tan dulces. Si esto es así, Él nos ha librado de la ira de Dios que está por venir. Si Él me ha perdonado, si Él me ha hecho justo por la fe, no tengo que temer la ira de Dios. No hay condenación para mí. Si Él me ha librado del presente siglo malo, ya no debo de vivir con culpa, porque Él me ha limpiado con su sangre. Si Él me ha librado del presente siglo malo, entonces esta ceguera que me marcaba antes de conocer a Cristo, esta incredulidad, también ha sido borrada y ahora puedo ver lo que es verdadero y puedo ver este mundo malvado por lo que es y puedo ver todos los placeres efímeros y todos esos placeres que son ofrecidos a nosotros como si de verdad llenaran lo que nosotros deseamos y anhelamos en el corazón, como lo que de verdad es, puras cosas que pasan. Y como yo siempre digo, y para mi vergüenza, por experiencia, siempre nos dejan más huecos de lo que estábamos. Podemos ver el mundo como lo que es, ya no somos ciegos. Podemos ver su belleza, la belleza de Dios y su hermosura, y podemos ver su bondad y su santidad, y podemos ver lo bueno que Él es, y podemos ver su ley que es buena, agradable y perfecta, y podemos ver que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Podemos ver, hermanos, podemos verle. Si Él nos ha liberado del presente siglo malo, también somos libres del control del pecado sobre mí. No tengo que vivir como estoy viviendo. No estoy encadenado a mi pecado más. No soy su esclavo. Cristo me ha liberado. Él me ha comprado con su sangre. Ya no soy esclavo del pecado. Ahora Él me ha comprado para ser su propiedad. Soy suyo. No tengo que servir al pecado más. No tengo que hacerlo.
Y no solamente eso, hermanos, sino que si nosotros somos rescatados del presente siglo malo, también hemos sido rescatados de nuestra incapacidad de obrar bien. Es decir, que ahora nosotros, por lo que Él ha hecho, porque Él ha puesto su espíritu en mí, ahora yo puedo obrar con justicia. No soy incapaz delante de mi pecado. No lo soy. Puedo actuar diferente. Nos ha librado de las mentiras de este mundo. Oh, hermanos, tenemos una libertad grandiosa. Grandiosa. Más de lo que yo pudiera decirles en esta hora o en 2 horas. Y ahora sí, Gálatas termina diciendo: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es gloria? Es hacer mucho de algo. Mucho de algo. A mí me gustan las gomitas con chile. ¿A ustedes les gustan? Siempre que mis alumnos me dicen: profe, queremos regalarle algo, ¿qué? Gomitas con chile o papitas. Pero si tú me vas a escoger entre un chocolate y unas papitas, yo escogeré siempre unas papas. Si tú me vas a escoger entre helado y gomitas con chile, yo escogeré las gomitas, sin dudar, porque es lo más rico del mundo. Pero mira, nota cómo estoy hablando de las gomitas. No son la cosa más rica del mundo. Pero yo, ¿qué estoy haciendo? Haciendo mucho de eso, ¿verdad? Eso es dar gloria a algo, hermanos, hacer mucho de Él. No porque tengamos que hacerlo porque Él es poco. No. Sino porque mostramos que lo preferimos, que Él nos satisface, que Él nos llena, que como dice su palabra, en Él verdaderamente hay plenitud de gozo y delicias en su mano derecha, sin fin para nosotros. La felicidad verdadera, pura y perdurable está en Él, solamente en Él. Todo lo demás son pozos secos que no retienen agua y que simplemente nos dejan perdidos buscando un lugar donde satisfacer la sed de nuestro corazón. Él es la única cosa que de verdad, la única persona, que de verdad nos llena. Es reconocer lo que Él es. Hermanos, cantamos de su grandeza no para que Él se vea más grande, sino porque Él es grandioso. Por eso cantamos de su grandeza, porque reconocemos lo que Él es, que Él es nuestro deleite. Le alabamos, hermanos, porque las cosas que Él hace son dignas de alabanza. Cuando decimos que algo es digno, decimos que lo justo, lo correcto, lo que Él se merece por derecho es que nosotros le alabemos. Sus obras son dignas de alabanza. Escucha, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad del Padre. Es por la voluntad del Padre que Él, el Señor Jesús, se dio por nosotros. Por tanto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por esa razón Él merece ser adorado. ¿Y saben qué? Él será adorado por siempre. Lo será. Las huestes celestiales van a cantar por siempre: digno es el Cordero que fue inmolado, por siempre y para siempre. Hermanos, los teólogos han dicho por mucho tiempo que la vida cristiana es así siempre. Empieza con gracia, termina con gracia, justo como esta pequeña porción de la Biblia. Empieza con la palabra literal gracia y termina con gracia y gracia y gracia y sigue con gracia y más gracia. Todo lo que Dios ha hecho en la salvación, hermanos, merece nuestra adoración sincera, nuestro amor tierno, nuestra obediencia pronta. Por eso obedecemos, porque Él nos amó primero. Es como dice Juan, nosotros le amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Ahorita se me viene a la mente y con esto ya termino. ¿Cuál
¿Cómo adoraremos al Señor? ¿Cómo daremos gloria a su nombre por lo que Él ha hecho por nosotros? Se me viene a la mente el himno 6. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte, amarte, darme completo para ti. Entonces, Señor, acepta mi vida, que es rendida para ti. Porque yo soy feliz por ti. Yo soy feliz por ti. Para todos nosotros es ofrecida esta gracia y esta liberación preciosa que el Evangelio trae. Para todos nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios no la está ofreciendo? Porque Dios envió a un hombre que se llamó Pablo a darnos su palabra. Y qué preciosa palabra para nosotros.